Bueno, les estaba diciendo el tema de evals, central evaluar con evaluaciones específicas al caso de uso, eh, evaluar idealmente con datasets chicos que evalúen cada una de las partes del sistema. Y lo que nos permite tener estas evaluaciones custom es entender cuán útil le está haciendo el sistema a nuestros usuarios. Lo ideal, obviamente, es user feedback, pero eso no siempre se puede conseguir. Entonces, los evals nos permiten tener un proxy de cuánto le está sirviendo nuestro sistema a los usuarios. Idealmente, lo que hacemos es, tenemos nuestro evaluation set, que pueden ser varios, ¿no? Que midan distintas cosas. Después vamos a hablar un poco de cómo se puede evaluar LLMs en particular, pero como decíamos, hay maneras de evaluar cosas discretas, como pueden ser los inputs de las tools o el output directamente del LLM, que hay que evaluarlo de alguna manera con el LLM, porque claramente no es algo determinístico, sino que es estocástico, y es obviamente generation. Pero el punto es, hay que evaluar nuestras soluciones con evaluaciones custom, que al menos para nuestro caso de uso, esto nos permite entender si hacemos un cambio, si estamos mejorando o empeorando el sistema. Las IVAs también tienen su propio continuous improvement, o sea, nosotros tenemos que seguir mejorando las IVAs a medida que vamos mejorando nuestra solución también. Cuanto más impacto tiene esa solución en producción, más usuarios, lo que fuera, más importante es que tengamos buenas evaluaciones. Pero es central que estas evaluaciones tienen que ser custom. No podemos evaluar con algo externo que no tiene nada que ver con nuestro caso de uso. Un ejemplo que daba Simon Willison en su charla es en MMLU, que es un benchmark muy conocido que se usa para evaluar Claude y OpenAI y todo en los leaderboards. Hay un ejemplo que era un multiple choice de supernova, ¿no? Tipo, che, ¿qué es una supernova? ¿Es esto, esto o esto? Y él decía, yo la verdad que en mis casos de uso no me importa que el modelo sepa lo que es una supernova. Entonces, estoy evaluándolo con algo que no tiene nada que ver con lo que lo voy a estar realmente usando. Entonces, es central evaluar eh, para nuestra solución, ¿no? Teniendo ejemplos que efectivamente midan cosas que nosotros creemos que le agregan valor al usuario. Ahí dentro de todo el evaluation framework tiene que estar metido el domain expert. Nosotros como AI engineers vamos a estar tratando de mejorar el sistema para llegar a un buen resultado en esas evals, pero esas evals tienen que hacerse en conjunto con el domain expert, porque en realidad la persona que sabe qué es una respuesta correcta dado un cierto input es el experto en el dominio. Nosotros no sabemos de healthcare, por ejemplo. Si estamos haciendo una solución para healthcare, nosotros no sabemos de healthcare. Entonces, nosotros podemos hacer prompting, podemos hacer fine tuning, podemos usar tool A, tool B o tool C para generar un resultado rápido, de baja latencia y de buena accuracy en esas evaluations, pero esas evaluations, que es nuestro ground truth, hacia donde queremos llegar, tiene que estar definido por alguien que sepa el dominio, porque ellos son los que saben efectivamente cómo se tiene que comportar la gente. Así que ahí hay una división o una interacción entre lo que es el AI Engineer y el Domain Expert, donde tienen que actuar en conjunto para generar un sistema bueno, y eso se va iterando, como decíamos, continuamente. Las evals van mejorando, las vamos mejorando a medida que las vamos usando, nos damos cuenta en producción que había un par de traces que vimos que se nos escaparon algunas cosas que eran importantes, las incluimos en nuevas evals, y a su vez vamos mejorando nuestro sistema, agregándole features o mejorando la accuracy o el costo o la latencia para ir mejorando nuestro performance en esas evals. Entonces, central esto de armar evals custom y que estas evals custom se hagan con los domain experts. En términos de modelos, un par de insights en términos de modelos. No hace falta fine-tunear, algo que medio que ya lo sabíamos, pero se confirmó mucho acá en varias charlas. No hace falta fine-tunear, no hay que tener miedo a ser un OpenAI wrapper, como muchas veces se dice, oye, solamente tu producto es simplemente OpenAI con un poco de colores. No, porque la realidad es que mucho del producto no es la parte del LLM. La parte del LLM es una capability del producto. El producto no es solamente una call o una API. Entonces, mucho del producto es cómo combinás distintas calls del LLMs, qué experiencia generás, cómo es tu UX. Eh, entonces, hay muchos aspectos del producto que hacen que vos, combinando de manera inteligente varias calls a APIs que pueden ser externas, puedas generar una experiencia diferencial, y no hace falta que tengas un producto recontra custom que sea la secret sauce de tu ventaja competitiva. Ese es otro insight. Y en términos de qué modelos usar, hay casos donde fine-tuning vale la pena, pero para arrancar siempre hay que mirar un poco las opciones que nos proveen. Se habló de que GPT 3.5 no hay que usarlo por ahora.
hasta lo que lo mejoren, porque la realidad es que hoy es bastante, bastante malo comparado a otras opciones. Claude 3.5 Sonnet es buenísimo, o sea, es una muy buena opción para empezar. Es muy barato y es mejor que GPT-4 hoy, GPT-4o. Hoy es el mejor modelo que hay. Posiblemente OpenAI saque nuevos modelos en poco tiempo, pero por ahora Claude es muy bueno. Y hay que aprovechar, otro insight también de la charla que dieron los chicos de Anthropic, hay que aprovechar el producto de Claude, que te hace todo esto de los artifacts, ¿no? Entonces vos podés ir hablando a la Claude y te va armando cosas a la derecha. Eso es muy, muy útil. Hay muchos casos de uso que están en la charla de Claude que la pueden ver. También hay casos de uso en Twitter y la gente va posteando las cosas que va armando, pero vale la pena experimentar con eso porque está muy bueno. Así que eso en términos de evals y de modelos. Esos fueron algunos insights que me llevé. Si querés ahí, podemos sumar, Petra, en términos de fine tuning, hablar un poco de lo de Ancelot. Me parece que en los casos donde vale la pena fine tunear, que es una charla por ahí un poco más larga, pero digamos que uno tiene un caso de uso donde el modelo tiene que hacer solamente una cosa y repetidamente lo usamos para que pase de acá a acá, de acá, de acá, de acá a acá. Y no es por ejemplo, un chatbot donde le pueden hacer un montón de tipo de preguntas distintas. En ese caso de uso aplica muy bien fine tuning, por ejemplo, más que nada para tener un modelo muy livianito que esté especializado en esa tarea. Y ahí, no sé, Petra, si querés podemos hacer un poquito de dive en la charla de Ancelot, que estuvo muy buena. Sí, yo hoy les compartí el recap del track de Open Source. Hay una charla al final que les recomiendo que la vean, que habla justamente de when to use fine tuning, pero me encanta que lo puso en un flujograma como muy, muy simple, que a veces, viste, parece obvio, pero cuando lo ves así, sí, claro. No te para de repetir esto de que no te vuelvas loco con fine tuning, nunca es tu primera opción. Puede ser medio tentador, pero siempre arrancar con prompting, eso lo menciona, digamos, en la charla esta, pero dice, si con un muy buen prompt y no fue suficiente, recién ahí obviamente paso a hacer un fine tuning, pero como hablábamos con Fran hace un rato, hoy con Claude 3.5 y un buen prompt debería poder lograr la gran mayoría de cosas, por lo menos para empezar. Hace hincapié en la dificultad de conseguir buenos datasets para fine tunear, uno a veces eso lo sobreestima, pero no es algo fácil de construir y también muy costoso. Y algo que me gustó mucho que habla acá es digamos, no solo cuándo fine-tunear, sino por qué se está eligiendo el fine-tuning. Yo hubiese pensado que era más por un tema de costos y muestran ahí unos números que en realidad lo que se busca es, primero que nada, control y después customización, creo que eso es bastante interesante. Y la gente de Ancelot lo que dice es que ojo con fine-tunear medio from scratch, porque los modelos open source tienen un montón de bugs, incluso cuando salen publicados, porque no hay tanto laburo de control como hay capaz en los modelos comerciales. Y lo que tiene buenos frameworks como Ancelot es que van encontrando estos bugs, los corrigen, pero los corrigen dentro del framework de su librería. Entonces, nada, esta charla también se las recomiendo que la vean. Mencionan 8 bugs que encontraron en Llama 3, pero que ya están solucionados desde Ancelot. Entonces, uno al usar estos frameworks, nada, te asegura de que por lo menos no está cayendo en esas trampas o en esos bugs que no son tan obvios. De hecho, con Fran nos pasó hace un par de meses queriendo fine-tunear Llama 3, que nada, el chat template que te ponen no es el que en realidad hay que usar, los special tokens en realidad no son los que hay que usar. Y nada, obviamente esto se dieron cuenta los hackers de Ancelot y lo resuelven todo por librería, pero creo que es algo bueno a tener en cuenta, no confiarse que porque está publicado por Meta o que está así público, nada, es straightforward. La verdad que es complejo y no es siempre la mejor opción. Es el mismo takeaway que les contaba Fran. Sí, eso me parece muy copado en términos de tooling. Como que hay algunas tools que sí realmente hacen mucho la diferencia. Ancelot, la verdad que está muy bueno. Nosotros lo hemos usado y nos ha servido. Vale la pena considerarlo. Ahí mandé el nombre por el chat, por si a alguien interesa. Sí, y también ahí Fran está le compartí en el channel lo que hoy serían las top tools para fine tuning, que de vuelta, insisto en que no debería ser siempre la primera opción, pero está bueno tener esos frameworks a mano, nada, porque o sea, hay un montón más, pero evidentemente estos están relevados como el top 4. Ancelot es uno de ellos, pero hay otros que también yo los he escuchado nombrar, no los probé, pero bueno, creo que está bueno dejarlos ahí para probarlos y ir tirando comentarios de los resultados. Sí, total. Tipo Axolotl. Sí.
hay que probarlos. Hay un mundo, o sea, de la misma manera que charlábamos recién, che, perdón, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿O algún comentario? O no quiero simplemente que sea un monólogo, excepto que no haya nada para comentar. Bueno, de la misma manera, perdón, Rodrigo, ¿vas a decir algo? No, no, que de momento no, o sea, yo todavía no experimenté mucho con LLM y con otras cosas, pero bueno, aprovecho para aprender. Buenísimo, full. Por ahí algunas cosas que estamos diciendo te suenan nada, un poco complejas, pero al fin y al cabo son las distintas partes que uno considera cuando empieza a usar el LLM, ¿no? Si pronteamos, si fine-tuneamos, si armé algo y lo quiero poner en producción, cómo lo evalúo, son como las distintas partes. Uno puede ir en distinto grado de profundidad, eh, pero son las partes esenciales de lo que es una aplicación de LLMs. Ahí estábamos hablando mucho de, bueno, todo esto de las APIs y tratar de evitar el fine-tuning cuando no hace falta, etc. Al mismo tiempo, o sea, el track de Open Models es muy interesante. Hay obviamente toda una tendencia de tener modelos que no están detrás de una API, que nos permiten tener, bueno, privacidad de datos, ¿no? Que toda la data se quede on-premise. Al mismo tiempo, pueden ser bastante más baratos. Si los podemos fine-tunear. Podemos hacer algunas cosas que están buenas también, como limitar el tipo de output que nos puede dar a ciertos tokens, que eso sirve cuando, por ejemplo, uno quiere responder en un cierto esquema, tipo un JSON, ¿no? Que solamente después de una variable pueda escribir una coma o cerrar paréntesis para que todo el esquema que lo que devuelva sea consistente y no tenga errores. También, por ejemplo, si estamos haciendo clasificación, podemos querer que solamente responda los tokens A, B, C y D y que no responda nada más, ¿no? Porque si responde cualquier otra cosa está saliéndose de la tarea que le estamos dando. Ese tipo de manipulaciones a nivel output los podemos hacer en los modelos open source y en esos casos también son útiles. Entonces, está bueno también tener en cuenta todo el mundo de open source porque la verdad que hay modelos muy buenos que empiezan a ser muy competitivos con los modelos comerciales. En general los comerciales son mejores, pero eso para tareas más difíciles, que son las que requieren una complejidad más alta, para muchas tareas da lo mismo. La realidad es que da lo mismo y ahí podemos usar modelos locales. Esto me trae también a colación que salieron esta semana, mientras estábamos acá, salió Gema 2, que es el modelo de Google, el nuevo modelo open source de Google. Muy, muy interesante. Está liderando los leaderboards de open source. Creo que tiene, si no me equivoco, tiene 25 billones de parámetros y le gana a Llama 70B. Así que la verdad que vale la pena probarlos. Y ahí, bueno, también acá se habló mucho de esto de correr modelos locales. Hay herramientas para correr estos modelos locales. Está el trabajo que hacen en Llama CPP, que no sé si lo conocen, pero es un repositorio donde básicamente optimizan los modelos para que corran rapidísimo en CPU. Entonces no hace falta tener una GPU para poder correr estos modelos en una Mac, por ejemplo. Y después también hablaron los chicos de Mozilla, que están con un proyecto que se llama Llama File, que optimiza este Llama CPP, o sea, los modelos Llama CPP para que sean aún más rápidos en CPU. O sea, que hay mucho, mucho laburo de la comunidad, más en general en empresas que no son tan grandes, tan comerciales, en hacer que estos modelos sean muy, muy livianos o en el fondo muy optimizados para poder correrse en computadoras normales y que todos nosotros podamos, por ejemplo, armarnos agentes personales, si quisiéramos, ¿no? Que contesten nuestros mails, que lo que fuera, sin tener que mandar nuestra información a ningún lado, que todo quede en nuestra máquina. Así que también es un momento muy propicio para ponerse a experimentar ese tipo de cosas. Y eso me lleva también a que hubo una charla que fue la de Crew AI, que es una empresa que básicamente se dedica a hacer agentes, ¿no? Para empresas. Tiene una librería open source bastante conocida. Y ellos contaron que para armar la empresa, como están creciendo muy rápido, les estaba costando a nivel operación manejar todas las cosas que había para hacer y se empezaron a armar agentes ellos mismos para su propia empresa. Entonces, por ejemplo, tenían un agente que les marcaba las reuniones y les hacía un research de la persona con la que iba a hablar, no de las reuniones de comerciales, y le resumía toda la información de la empresa o de la persona con la que iba a hablar antes de la reunión. Entonces tenían reuniones de 15 minutos muy rápida,
donde tenían toda la información lista como para, bueno, lo que veo es que tu empresa estuvo creciendo, trabajás en estas verticales, creo que un agente te podría servir acá y acá, ¿no? Entonces, como optimizar toda la operatoria de la empresa con agentes que básicamente permiten terciarizar a esos agentes todas las tareas operativas. Las tareas, y esto también es una tendencia que yo vengo viendo, ¿no? O sea, hay tareas que son estrictamente humanas y eso nunca se va a automatizar. Las decisiones, la toma de decisiones, lo que es una contratación, por ejemplo, la elección de un partnership, de trabajar con un cliente, el diseño de una solución, todas esas cosas son bastante sutiles y requieren una cierta intuición, no sé cómo ponerlo, pero eso lo tiene que hacer una persona, pero te podemos tener muchísimo ayuda con agentes que nos automaticen las partes operativas y no tengamos que perder el tiempo haciendo, por ejemplo, schedulando reuniones, ¿no? Entonces, ellos contaban cómo usan su propio software para optimizar las operaciones en la empresa y a su vez tienen un cloud offering, ahora que lo sacaron, donde te hacen como toda una UI de los agentes que te armaron y a su vez te los pueden servir como una API. Entonces vos te armas tu agente y tenés de repente una API a la cual le podés pegar y, por ejemplo, te hace un research de una empresa y te busca distintos aspectos de esa empresa, lo que fuera, y te hace un report, ¿no? Todo esto de los agentes tiene que ver con tener muchas LLMs especializadas que hacen una cosa cada uno y después uno como que reúne toda esa información y condensa todo lo que hicieron. Eso es un esquema que se usa mucho en Crew AI, por ejemplo, para hacer research o, por ejemplo, para escribir un artículo o lo que fuera. Así que bueno, eso también hubo una charla de ellos que estuvo bastante interesante. También el equipo de LangChain ellos tienen un framework que a nosotros con Lucas nos gusta mucho, que se llama LangGraph, para construir agentes eh, eh, con muchísima flexibilidad. Si van a construir agentes, yo se los recomiendo que lo prueben, está muy bueno. Salió hace unos meses y ahora ellos sacaron una plataforma de visualización de todos estos agentes, también para servirlos como API. Entonces vos podés ver efectivamente cada nodo de cómo fue pensando la gente la tarea que le diste y podés jugar con eso a nivel UI. O sea, es prácticamente no code. Y está buenísimo como para entender bien qué está pasando detrás de escena cuando uno programa estos agentes. Así que eso también se los recomiendo que lo chequen. Así que bueno, esas dos charlas también estuvieron interesantes. Estoy pensando si se me está quedando alguna. Ah, bueno. Justo quería comentar algo y sin querer me fui, por eso volví a entrar, que me quedé pensando en lo que estabas diciendo de cuando dijiste el tema de evals y la intervención humana. Algo que me pareció re interesante es ese ejemplo que contaban de este LLM en producción, que todas las respuestas se cargaban en un canal de Slack y se separaban en batches, tipo para revisarlo ellos. Lo vi. Me pareció tremendo que realmente, o sea, la intervención humana, sobre todo en términos de evals, sigue siendo prioritario. No solo como domain expert, si vas a hacer puntualmente, bueno, a diseñar una evaluación, pero simplemente tipo sentido común, ¿no? Como Sí. incluso a una daily basis, me pareció tremendo. Sí, eso es central y eso está buenísimo que lo traigas porque ese fue otro gran punto en la conferencia, es qué tiene que hacer un AI engineer por sobre todo es mirar data. Tenés que pasarte horas mirando data, porque solamente así vas a entender qué es lo que la gente quiere y qué le estás dando, ¿no? A nivel producto. Y tu objetivo es que lo que la gente busca con el servicio que estás proveyendo lo pueda entregar a la gente que estás deployando. O sea, si vos tenés un offset entre lo que la gente está preguntando y lo que vos estás pudiendo responder, tenés una oportunidad de mejora. Y eso solamente te das cuenta mirando mucha data, porque a veces es difícil encontrar dentro de un montón de conversaciones que uno tiene en producción, dónde están aquellos lugares donde uno tiene que mejorar, o qué está haciendo uno particularmente bien también, ¿no? O sea, las dos cosas. Pero eso realmente uno entiende cómo está funcionando algo en producción cuando uno mira los datos. No hay escapatoria a eso. Uno puede tener un LLM que, por ejemplo, lo ayude a levantar los traces más interesantes para mirar traces que sean más interesantes que el promedio, pero aún así, a veces el LLM puede estar dejando afuera cosas que efectivamente sean interesantes, por lo cual por más que uno use algunas heurísticas, al fin y al cabo uno tiene que mirar muchos datos, pase lo que pase. Y eso es gran parte del trabajo. Es desarrollar esa intuición de, ok, nosotros estamos
proveyendo esta experiencia y el usuario está pidiendo esta otra experiencia. Entonces de ahí sale un backlog de ingeniería de, bueno, ¿qué tenemos que hacer para poder entregar la experiencia que están pidiendo los usuarios? Sí, y que no es más que, me encantó como lo muestran, que es volver a las bases, porque te comparan todo el tema de LLMOps con MLOps, y que después sale DevOps y todo vuelve a, en realidad, es tipo Lean Startup, Kaizen, mejora continua, y es tipo, mirá tu data, iterá, mirá tu data, iterá. Nada, es keep it simple, me encantó esa comparación. Total, así es, totalmente de acuerdo. Bueno, la última charla que yo quería resaltar es la de Jason Liu, que es Pydantic y All You Need, que habla de validaciones en extraction. A mí eso me parece muy interesante. Hace tiempo que es un caso de uso que me interesa. De hecho, es prácticamente con lo que me metí en todo esto, junto con SQL y extraction fueron los casos de uso que más me interesan. Y son casos de uso donde no son los más sexys. O sea, no es un chatbot que uno lo ve, que parece magia lo que hace. Es simplemente agarrar data no estructurada y poder sacar elementos de esa data estructurada de manera estructurada. Entonces nosotros queremos poder tener, por ejemplo, el típico caso que yo siempre cuento es, che, tengo un montón de currículums que me mandaron distintas personas y quiero poder pasarlos a un Excel, ¿no? Un Excel donde pueda tener, che, cuántos años de experiencia tiene la persona, cuál fue su último trabajo, su último puesto, cuál fue su última empresa, etcétera. Y en base a eso, por ejemplo, poder filtrar, estoy buscando personas que al menos tengan un background de ingeniería y que tengan más de 2 años de experiencia en la industria, por ejemplo, poder filtrar. Pero si a mí me mandan CVs, es muy difícil hacer eso, porque todos tienen distintos formatos. Entonces yo puedo agarrar puedo armar un pipeline de LLM donde agarro CSVs y me los transformo, perdón, CSVs no, PDFs, y me los transforman en un CSV que podría ser un Google Sheet. Eso, eso básicamente permite que ese output, con ese output yo lo puedo operar porque tengo predictibilidad sobre los tipos, ¿no? Entonces, si yo sé el tipo de dato que voy a estar recibiendo, porque sé que, por ejemplo, años de experiencia sí o sí tiene que ser un número y no puede ser un string, yo después puedo hacer un filtro por eso, sabiendo que todo lo que yo tenga en esa columna va a ser un número, porque tengo una garantía del output de este pipeline. Entonces, eso uno lo puede hacer con herramientas como Instructor o Outlines, que son dos herramientas que se presentaron también en la conferencia, donde uno lo que hace usa Pydantic, ¿no? Para tener una validación de los tipos que entran en el output, y si la LLM predijo, por ejemplo, en años de experiencia predijo 4 y lo escribió en letras, yo le vuelvo a mandar, le tiro un error de validación y le vuelvo a mandar a la LLM, che, ojo, o sea, el número tiene que ser un número, no puede ser una serie de letras. Y vuelve a intentarlo. Entonces, es un sistema que es robusto en términos de la expectativa en el output. Y eso es muy útil para tener un sistema que sea que no sea frágil, porque si yo dependo de que el LM siempre haga lo correcto, cuando no lo hagas me va a romper los filtros después, voy a dar de filtrar por menor a 3 y me va a tirar un error el filtro diciendo, che, no sé cómo filtrar este string que dice 4 por menor a 3, no tiene sentido. Yo necesito garantías, y para esas garantías puedo tener este tipo de validaciones automáticas, donde si, che, me mandaste algo que no estaba bien, te vuelvo a pedir. Eso en Instructor hoy se puede hacer hoy con muchos modelos distintos, lo cual está muy bueno. Con modelos open source, con modelos de APIs como OpenAI y Claude. Y obviamente usando esta funcionalidad de function calling, que es la que nos proveen estos modelos, pero aun cuando no la tienen, se puede usar justamente function calling, aumenta la probabilidad de que el output esté bien formateado, en general viene bien formateado. Si yo, además de function calling, tengo una validación, es como que obliga que el output tenga el formato correcto y si no se lo vuelvo a pedir. Entonces me da esa garantía. Así que eso también es muy interesante para poder recibir resultado estructurado cuando le pido algo a un LLM que en el fondo es un modelo estocástico que escupe tokens. Entonces yo no tengo ninguna garantía sobre ese output. Y la conclusión de esa charla fue más que nada como que es lo mismo que el año pasado. O sea, no cambió mucho. Con Pydantic, básicamente Pydantic is all you need, es el título de la charla. Con Pydantic se puede llegar muy lejos en esto de las validaciones, ¿no? Las validaciones y los retries automáticos con el LLM. Yo creo que eso es todo lo que tengo así de top of mind. Quizás, obviamente es una charla, fueron 2 días de charlas ininterrumpidas, hay un montón para hablar,
Pero sí, esto creo que es lo que a mí más me quedó. No sé, Petra, si vos tenías algo más. O... No, sí, yo un poco a modo de conclusión y más si tenemos acá presentes algunos que están empezando con LLMs, creo que de lo que vi en el track de Open Models y un poco de las keynotes, yo me llevo esta idea de como un espectro enorme como un espectro pero que tiene cierto orden y que aunque es tentador está bueno no saltearse pasos, donde yo arranco con el mejor modelo disponible, que probablemente sea el más accesible pero también el más caro, pero arranco con eso, con una primera versión de un prompt que seguro no es el mejor, pero arranco con algo y eso ya rápido voy y lo evalúo, esto de como rápido salir a probarlo, hablaban un poco también de las versiones beta, de cómo salir rápido a validar si eso funciona, si realmente tengo un producto, si realmente estoy solucionando esto de un job to be done, que me pareció buenísimo esa forma de decirlo, y recién ahí empiezo como a subir esta escalera donde en el medio de este espectro hay un montón de cosas y al final sí me encuentro esto de un modelo open source recontra fine-tuneado que encima está cuantizado, optimizado y corre en mi compu, como en el medio hay un millón de matices, nada, que cada vez hay más, pero no hay que tentarse a saltearse pasos, me parece, como en esta escalera, porque de vuelta están empezando a salir modelos abiertos muy buenos, se están empezando a mezclar modelos, tú puedes agarrar los pesos de uno, mezclarlos con los del otro, y termino siendo medio como un Frankenstein de LLMs, pero eso ya es para un caso muy puntual, sobre el cual ya tengo mucha data, donde ya sé qué es exactamente lo que quiero hacer. Nada, es todo un espectro de punta a punta que hay que recorrer con cualquier producto. Así que me llegó un poco eso. Comparto. Hay un camino, hay pasos y no hay que apurarse. Sobre todo, yo creo con la parte de entrenar, ¿no? O sea, no hace falta entrenar al principio. Al principio hay que encontrar product market fit, entender si estoy solucionando el problema correcto, entender si entiendo yo cuál es la experiencia que quiero generar, ¿no? Y después recién me pregunto, bueno, cuáles son las mejores herramientas para generar esa experiencia y además un backlog de ingeniería en base a eso, pero muchas veces con un modelo suficientemente bueno y con prompting alcanza. Otro tema también a considerar es que está bajando el costo de cómputo, o sea, siguen saliendo mejores y mejores modelos. Entonces, la realidad también es que uno puede contar con que si uno tiene, no sé, un Claude en producción, mañana sale Claude 3.5, como ocurrió, y te bajan el precio, o básicamente te suben el performance al mismo precio, entonces te bajan el precio. Entonces, vos podés tranquilamente arrancar con algo prompteado, decir, che, bueno, no es tan barato, pero podés contar con que van a seguir bajando los precios y van a seguir mejorando los modelos. Entonces, es un momento muy lindo para construir, ¿no? Sabiendo que nos paramos arriba de, sea en el mundo open source o sea en el mundo de providers, gente muy grosa que te entrega valor constantemente. Y vos te subís arriba de sus hombros y construís. Gran parte del desafío hoy, y esto creo que es muy empowering para la comunidad en general, es encontrar cómo agarrar esta tecnología que es un commodity, o sea, no es algo que algunos pocos tienen acceso, sino que hoy todos tenemos acceso, sea por open source o por API, a un precio muy barato. ¿Cómo podemos solucionar problemas reales con esto para usuarios reales y enfocarnos en un nicho, ¿no? Y conocer muy bien a ese usuario, entender muy bien a ese usuario y generar una experiencia que sea diferencial para ese usuario, no porque tenemos el mejor modelo, sino porque logramos una muy buena experiencia dado ese problema. Que eso se logra teniendo un muy buen entendimiento de cuál es el problema, o sea, qué necesita el usuario, mirando mucha data, lo que fuera, y después armando todo un producto de la cual una parte es el LLM, pero otra parte es la interacción, el frontend, la UI, etcétera, para que esté todo apuntado a generar una buena experiencia en ese caso de uso muy específico. Y ahí hay mucho lugar para mí todavía para construir, ¿no? Eso no lo va a hacer nunca OpenAI. OpenAI no se va a poner a hacer la solución para, no sé, proveedores de healthcare de tal especialización, sobre todo si hay una limitación geográfica, pero aunque no lo hubiera, ¿no? O sea, algo muy específico, ellos hacen cosas generales. Entonces, si uno agarra algo general y lo puede hacer específico y puede generar una muy buena experiencia para un usuario específico, ahí hay un diferencial que para mí es interesante explorarlo. Y eso también se habló mucho, ¿no? Che, ahora el llamado es, ahora vamos a construir cosas que sean útiles para casos de uso específicos y no solamente foundation layer
observability, poder ver cómo le está yendo nuestra LLM, hacer LLM mejores y todo bien, eso se va a hacer. Pero ¿cómo podemos llevar esto a el 90% de la gente hoy que prácticamente no usa LLMs en ningún caso? Y eso la realidad es que se logra solamente si haces algo que sea realmente útil y no technology push, no tratar de convencerlos de que tienen que usar LLMs, sino que sea tan obvio porque les solucionan cosas de la vida que son aburridísimas, que son un perno, y que gracias a una solución que uno le puede dar, que la pensó mucho, que la iteró mucho, lo que fuera, le sacás lo que sería un trámite y se lo hace fácil. Y eso la gente lo usa porque, ¿por qué no? ¿No? Como hoy es, por ejemplo, pedirse un Uber, ¿no? Ahí hay para mí un camino interesante para recorrer. Espectacular, Fran. Buen resumen. Bueno, si no hay más comentarios, yo les recomiendo, ahí les mandé las charlas por el Discord, les recomiendo que las miren, las que anotamos ahí. Son cortas en general y vale la pena porque obviamente que en 40 minutos es difícil cubrir todo lo que se dijo, pero creo que fuimos a lo más central. Así que con esto deberían tener un resumen bastante completo, aunque no exhaustivo, de lo más importante del evento. Así que bueno, nos vemos en el próximo Pampa Friends. Dale, buenísimo, Fran. Un abrazo para todos. Chau, chau. Adiós a todos. Abrazo, buenas noches.